Vamos al libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 2. Mateo, capítulo 2. Y en esta mañana nos vamos a enfocar en los versículos del 1 al 12. Mateo, capítulo 2, versículos del 1 al 12. En este tiempo que nosotros, la sociedad en sentido general, celebra lo que es la Navidad, nos acostumbramos, la gente se acostumbra a enfocarse en uno mismo, en vez de pensar en lo que está celebrando, que se supone que es el nacimiento del Señor Jesucristo. La gente está a la expectativa de qué regalo va a recibir en vez de qué puede ofrecer, lo que debería ser nuestra actitud correcta, nuestra disposición correcta cuando pensamos en el nacimiento del Señor Jesucristo. Y quiero que me acompañen en la lectura de este texto, Mateo capítulo 2, versículos del 1 al 12. Dice allí la palabra del Señor. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y he aquí, la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Vamos a orar. Padre, en esta mañana nosotros nos hemos gozado con el privilegio de adorarte a ti por medio de estos cánticos que nos invitan a considerar, a reflexionar en Cristo como nuestro Salvador. Nosotros que somos pecadores y que por causa de nuestro pecado estamos condenados a un castigo eterno, en Cristo encontramos salvación, en Cristo encontramos esperanza. Y qué bueno, Señor, que en esta mañana reunidos aquí podemos exaltar la esperanza que hay en Cristo Jesús. Y queremos cantarlo, queremos proclamarlo para que otros también tengan esa misma esperanza en Cristo Jesús. Gracias damos, Señor, por la oportunidad que hemos tenido también de adorarte a ti por medio de nuestras ofrendas, reconociendo, Señor, que todo lo que tenemos proviene de ti, y que esto, Señor, nos da a nosotros una oportunidad de seguir confiando en ti, de seguir dependiendo de ti. Pero ahora, Señor, también tenemos la oportunidad de adorarte escuchando tu palabra,
de adorarte no solamente escuchando tu palabra, sino con la intención de que podamos poner en práctica lo que tú nos dices. Así que, Señor, oramos en este momento para que no solamente seamos oidores olvidadizos, sino que también seamos hacedores de tu palabra. Y para esto necesitamos la intervención de tu Santo Espíritu, para que podamos entender lo que tienes para nosotros en la mañana de hoy. Así que, Señor, glorifícate también en nuestras vidas, poniendo en nosotros esta disposición de obedecer, de prestar atención, de guardar tu palabra. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén. En los capítulos 1 y 2 del Evangelio de Mateo, el evangelista se enfoca en lo que es el nacimiento del Señor Jesucristo. Y desde el capítulo 1 encontramos la genealogía del Señor Jesucristo, que lo identifica como hijo de David, que lo identifica como hijo de Abraham. Al final del capítulo 1 vemos la concepción del Señor Jesucristo, que no fue algo normal, sino que fue concebido por el Espíritu Santo. En el capítulo 2 nosotros encontramos la visita de unos magos. Y al final del capítulo 2 nosotros vemos cómo la familia del Señor Jesucristo, su papá, su mamá, tienen que huir a Egipto para salvar la vida de Jesús. Sin lugar a dudas que estos dos capítulos nos presentan una serie de circunstancias, de eventos extraordinarios que ocurrieron antes, durante y después del nacimiento de Jesucristo. La semana pasada, el domingo en la noche, el hermano Manuel Ruiz estuvo predicando de la sección del libro de Mateo, capítulo 1, del versículo 18 al 25. Así que yo no voy a tocar esa parte, sino que quiero enfocarme en esta mañana en los versículos del 1 al 12. Yo quiero que nos enfoquemos en estos eventos extraordinarios que ocurrieron justamente después del nacimiento de Jesús y que se encuentran aquí registrados en estos 12 versículos de Mateo capítulo 2. Y la manera en que quiero que podamos apreciar estos eventos extraordinarios, este pasaje nos muestra varias escenas, varios participantes aquí en el registro que tenemos. Y lo primero que quiero que apreciemos, ¿por qué hablamos de eventos extraordinarios que nos deberían llamar la atención de que este nacimiento de este niño de Jesús no fue algo normal? Y que en vez de nosotros estar enfocándonos tanto en nosotros mismos, al considerar lo extraordinario de este evento, eso debería apuntar nuestros ojos al Señor Jesucristo. Y lo primero que encontramos en este relato son unos visitantes extraordinarios. Encontramos en los versículos 1 y 2 unos visitantes extraordinarios. Mire cómo nos dice el versículo 1, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Y el versículo 2 nos dice la intención por qué ellos han venido. Dice que ellos estaban preguntando, ¿dónde está el rey que ha nacido? Porque nosotros hemos venido a adorarle. En otras palabras, aquí se está hablando de magos. Y ya desde que se habla de magos, pensamos quizá en películas, pensamos en muñequitos, pensamos en personajes con vestimenta extraña y quizás con poderes fuera de lo normal. Pero estos magos a los que se está refiriendo este texto, que realmente comúnmente se le llaman los reyes magos, pero no se nos dice que eran reyes. Sí, es muy probable por la ocupación de ellos que estaban asociados con reyes, pero ellos mismos no eran reyes. Estos eran personas que se identifican aquí como magos y eran probablemente astrólogos, personas que consultaban las estrellas, y porque tenían esta capacidad de consultar las estrellas
identificar qué iba a pasar de acuerdo a lo que decían las estrellas, muchas veces los reyes los consultaban a ellos. Y de hecho, esto no solo lo encontramos en la historia secular del Medio Oriente, sino que aún en la misma Biblia, si usted recuerda en el libro de Daniel, cómo Nabucodonosor, cuando tuvo sueños que él no entendía y que no sabía su significado, él llamó a magos para que le ayudaran a él a entender qué era lo que significaban estos sueños. Así que eso es una práctica común. Y es interesante que el texto aquí nos dice que estos magos venían del oriente. Muchos comentaristas proponen que pudieron venir de Persia o que pudieron venir de la región de Partia. Algunos dicen que venían hasta de la zona sureste de Yemen. Pero es interesante que esa región, por lo general, no era muy amistosa con el pueblo de Israel. Si usted se pone a ver la historia en el Antiguo Testamento, se dará cuenta que muchos de los invasores y de hecho de donde luego fueron llevados al exilio del pueblo de Israel provenían del oriente. Así que la ocupación de estos individuos, de dónde ellos venían y el propósito por el cual ellos venían supuestamente a adorar al rey de los judíos, era algo que la gente no se esperaba. No se esperaba que viniera gente amigable del oriente, no se esperaban, imagínense, estos magos, que eran personas de alta reputación, de alta estima. El jueves, creo que fue, ¿quién nació el jueves? Emma. Y todos muy contentos. Quizás algunos de ustedes fueron a la clínica a verlos, otros llamamos y tenemos cita para ir a visitarles la semana que viene en la casa. Pero imagínense que la semana que viene Henry y Judy están ahí con Emma en la casa y están pasando muy buen tiempo y de repente escuchan un alboroto fuera de su apartamento, vehículos que van entrando, bocinas que están sonando y de repente escuchan que están tocando el timbre de su casa y cuando ellos abren la puerta hay todo un séquito de científicos de la NASA que han venido a felicitar a Henry y a Judy y quieren ver a Emma. Y usted dirá, oye, ¿qué hacen estos científicos de la NASA que lo que se supone que están haciendo es viendo estrellas y preparando viajes para la Luna y otros planetas? Pues más o menos eso era lo que estaba pasando aquí cuando estos magos vienen desde el oriente a visitar a este niño que ha nacido. Era algo sorprendente. No piense usted como generalmente lo vemos en las imágenes, que eran 3 hombres en camellos. No, probablemente esta gente tenía un gran séquito que les seguía. O sea que donde quiera que ellos se movían, había una muchedumbre, había una gran conmoción. Y esto era algo extraordinario lo que estaba pasando allí. Pero no solamente vemos que la procedencia y la ocupación de estos visitantes era algo extraordinario, sino que la señal que los llevó a ellos, una vez más, fue algo extraordinario. ¿Qué nos dice el versículo 2? ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Una señal impresionante, una señal extraordinaria había guiado, había dirigido a estos magos hacia el nacimiento de Jesús. Las naciones paganas, muchas naciones entre las cuales se encontraban de donde venían estos magos muy probablemente, habían caído en lo que era la idolatría, adorando los cuerpos celestes y entre estos cuerpos las estrellas. De hecho, así como les mencionaba que Nabucodonosor había consultado magos, en el Antiguo Testamento también queda registrado cómo Dios prohibió esa práctica de estar consultando estrellas. Y en el libro de Deuteronomio, capítulo 4,
versículo 18, el mismo Señor está diciendo allí, no sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas. Ya que había una tendencia en las naciones a ver las estrellas, a ver el sol, la luna y darle mayor importancia que al mismo Dios. Y esa era la práctica de estas personas, de estos magos. Algunos comentan que esa estrella de manera particular podía ser quizás el cometa Halley, no recuerdo cómo que se menciona. O quizás era la conjunción de Júpiter, Saturno, Venus. El punto es que de una manera u otra, Dios mismo había dirigido a estos magos hasta llegar a donde estaba el Señor Jesucristo. Y es interesante entonces, es sorprendente cómo quienes se registra aquí en el libro de Mateo, que son los primeros que van a adorar al Señor Jesucristo, que ante la noticia del nacimiento de Jesús, lo que se están trasladando, lo que se están moviendo, lo que se están sacrificando por responder correctamente al nacimiento de Jesús, que es la adoración, son personas paganas. Son personas que eran consideradas históricamente enemigos del pueblo de Dios y enemigos, por lo tanto, entonces, de Dios mismo, oponiéndose a los planes y propósitos de Dios. Y yo no sé si usted había considerado a estos 3 reyes magos que nosotros celebramos en el mes de enero, y muchos de ustedes recibieron los famosos regalos de los reyes. Y por lo general tenemos una impresión positiva de ellos, pero lo que nosotros vemos en la Escritura es que fue algo fuera de lo normal, que magos, gente de esta estatura, de esta posición, de países que históricamente eran enemigos, que practicaban una religión pagana, ellos fueron los primeros en movilizarse para adorar al Señor Jesucristo. ¿Ya había pensado en eso? En lo sorprendente que es esto. Y esto, de una manera u otra, lo que nos habla a nosotros, ¿saben de qué es? De la misericordia de Dios. Que enemigos de Dios, gente rebelde a los caminos de Dios y a las prácticas de lo que era la adoración correcta, Dios en su misericordia. ¿Cómo lo hizo? Bueno, más adelante vemos que ellos también recibieron comunicación de parte de Dios o por medio de ángeles en los sueños, y eso era una práctica común en ese entonces. En el capítulo 1 lo vemos, en el capítulo 2, aquí con los magos lo encontramos, más adelante en este mismo capítulo es por medio de un sueño que Dios advierte a José para que huya a Egipto. Pero el punto es que es por la misericordia de Dios que enemigos de Dios vienen a adorarle a Él. Que gente pagana, gente rebelde puede venir a adorar al Señor Jesucristo. Y saben que, mis hermanos y amigos, lo mismo es verdad hoy día. La única razón por la que ustedes están aquí en esta mañana es por la misericordia de Dios. Cantábamos hace un momento acerca de cómo el Señor puede salvar al más vil pecador. Y aunque nosotros históricamente vemos de manera positiva a los magos por los regalos que nos dan, la realidad es que esta era gente enemiga de Dios, eran gente que practicaban la idolatría, y Dios en su misericordia los alcanzó y los llevó hacia el Señor Jesucristo. Y si Dios hizo eso con ellos, Dios puede hacer eso contigo también en esta mañana. No hay pecado tan malo, no hay pecado tan desastroso del cual Dios no pueda tener misericordia. Y hermanos, eso debe llenarnos a nosotros también de esperanza, recordando
que por la misericordia de Dios que nosotros podemos adorarle, es por la misericordia de Dios que nosotros podemos encontrar en nuestro Señor Jesucristo el Señor y Rey de nuestras vidas, porque precisamente estos visitantes extraordinarios están preguntando dónde está el Rey de los judíos que ha nacido. Y esa pregunta, de una manera u otra, nos lleva al segundo punto en esta mañana. Primero vemos estos visitantes extraordinarios, pero a partir del versículo 3, cuando se va a responder esta pregunta o cuando vemos la reacción de la gente que se pregunta acerca del nacimiento de un rey, nos encontramos también no solamente que este texto nos habla de unos visitantes extraordinarios, sino que encontramos también una reacción extraordinaria, una reacción sorprendente, inesperada. Ellos hacen la pregunta, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? En el versículo 2, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Todo parece de mucho gozo cuando uno habla de nacimiento. Recuerdo el jueves, cuando mandaron foto de Emma, toda la gente, ¡ay, qué bonita! ¡Qué bueno! ¡Gloria a Dios! Mucho gozo está asociado cuando se habla de nacimiento. Y eso es lo que uno esperaría, que la gente esté gozosa, aunque uno ni siquiera lo conoce. Usted va a una clínica y pasa por ese lugar donde están los niños recién nacidos, y aunque usted no conozca a ninguno de esos niños, usted se pone a verlo. Y usted se pone a hablar de las características que tiene y lo grande, lo gordito, lo rojito que está, lo flaquito que está o lo que sea, pero el ver niños recién nacidos, eso es algo como que naturalmente trae gozo. Sin embargo, mire la respuesta, mire la reacción extraordinaria, la reacción sorprendente que encontramos en el versículo 3. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó. El rey Herodes se turbó. Y no queda ahí. Es decir, la turbación del rey fue tal que toda Jerusalén se turbó con él al escuchar del nacimiento del rey, al escuchar del nacimiento de Jesús. Y uno podría entonces preguntarse, ¿por qué este hombre se turbaría al escuchar que hay magos que están buscando el rey que ha nacido? Y cuando uno entiende el trasfondo y la ocupación de estos magos, que generalmente los reyes los buscaban y los consultaban para saber qué hacer, para saber qué iba a pasar, uno puede entonces empezar a entender por qué Herodes quizás no responde con tanta alegría cuando escucha que hay unos magos por ahí que están preguntando ¿dónde está el rey que ha nacido? Porque ¿qué nos dice el texto antes de la palabra Herodes, antes del nombre Herodes? ¿Qué nos dice ahí? El rey. Para Herodes, ¿quién era el rey? Él es el rey. Y este Herodes es nada más y nada menos que Herodes el Grande. Más adelante el Señor Jesús y Juan tienen otros encuentros con otro Herodes, con los hijos de este Herodes. Pero este Herodes había llegado a esa posición con ayuda de los romanos. Y precisamente por su alianza con los romanos y su animosidad en contra del pueblo de los judíos, él no era muy bien visto por los judíos. Él no era un rey que la gente quería, por decirlo así. La vida de Herodes estuvo caracterizada por muchas conspiraciones, muchos problemas familiares. Se dice que él tuvo 10 mujeres, que él tuvo 15 hijos. Y cualquiera de eso, en cualquier momento, pudo estar gestionando algún tipo de golpe de estado en contra de su padre. Y entonces es por esto, es en ese ambiente, es en ese estado de constantes amenazas y sospechas que se escucha que por ahí andan unos magos preguntando
¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Para el rey Herodes, la noticia del nacimiento de Jesús no era motivo de gozo, no era motivo de alegría, era motivo de turbación, era motivo de preocupación. Pero más interesante todavía, más sorprendente, cuando seguimos analizando la reacción de Herodes y de Jerusalén, de toda Jerusalén, es que Herodes hace una pregunta en el versículo 4. Dice que cuando escucha que están hablando de que ha nacido un rey, él llama a los escribas, llama a los principales sacerdotes, ¿y qué le pregunta a él? Le pregunta dónde había de nacer quién. ¿Quién? El Cristo. O sea que Herodes tenía ahí detrás de su mente la sospecha, la inquietud latente de que, óyeme, no estamos hablando aquí de un rey cualquiera. Él está preguntando dónde había de nacer quién. El Cristo, el Mesías, el enviado de Dios. Él no se preocupa porque uno de sus hijos esté tratando de hacerle un golpe de estado. Él no está turbado aquí porque haya otra facción de los judíos que estén tratando de hacerle una marrulla y conseguir el gobierno, conseguir el poder. La preocupación de él es: cuidado si este es el Cristo, cuidado si este es el Mesías, cuidado si este es el esperado por el pueblo por tantos años. Y pónganse en los zapatos o sandalias, túnicas del pueblo judío. ¿Cuál debía ser la actitud de ellos cuando pensaban con respecto al Mesías, cuando pensaban con respecto al Cristo? ¿Qué se suponía que el Cristo iba a hacer? Iba a traer salvación, iba a traer libertad. Y aunque al seguir leyendo los evangelios nos damos cuenta que el pueblo de Israel no tenía un entendimiento correcto o total de lo que significaba esa salvación, la expectativa de ellos debía ser de esperanza. Cuando se habla del nacimiento de Cristo, cuando se habla del Mesías. Sin embargo, la reacción de Herodes es sorprendente, es extraordinaria, porque en vez de esperanza, al pensar en el Mesías, lo que le trae es preocupación o quizás envidia. Porque ¿cuál es la tendencia natural del hombre? No, si yo tengo poder, si yo tengo autoridad, si yo tengo esto, yo lo quiero para mí, yo no quiero cederlo, yo no quiero darlo a otro. Y la idea es, hermanos, que aquí Herodes no estaba dispuesto todavía a reconocer que en su vida, que en su nación, habría otra persona con mayor autoridad que él. Él no estaba dispuesto a ver la esperanza que Cristo significaba para el pueblo, porque él creía que lo que él podía hacer, que lo que él podía conseguir con su esfuerzo y con su poder era mejor que lo que Cristo podría traer. Es interesante que si seguimos leyendo, los escribas y los sacerdotes le dicen allí, en el versículo 5, ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará, y esa palabra apacentar también se puede traducir como que va a regir o que va a gobernar mi pueblo Israel. Y precisamente en el Antiguo Testamento, Isaías 60, en el libro de los Salmos, capítulo 72, habla de cómo habría uno que su función sería gobernar y apacentar al pueblo de Israel. Y este que saldría de Judá. Miqueas capítulo 5, versículo 2, lo dice allí claramente, y de hecho este es el texto que aquí los sacerdotes y los escribas están citando. Y una vez Herodes entiende esto y se da cuenta de lo que está pasando,
miren la reacción todavía aquí, que en vez de una celebración pública porque ha nacido el Mesías y ya sabemos dónde está, no, él llama en secreto. Y de hecho un secreto engañoso, porque fíjense cómo él les dice a los magos, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y si usted sigue leyendo la historia, se dará cuenta lo importante de esa pregunta y las intenciones que él tenía con esa información. Y dice el versículo 8, enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber. ¿Y para qué dice él? Para que yo también vaya y le adore. Note cómo en el versículo 2 se nos dice claramente que la intención de estos magos, al saber que Jesús había nacido, ¿qué era? Adorarle. Y aquí de manera engañosa, aunque es lo correcto, debía ser la respuesta correcta, pero de manera engañosa aquí Herodes está diciendo, mira, ve dime dónde está para que yo también vaya y le adore. Y esto, una vez más, nos lleva a nosotros a considerar, hermanos, que cuando una persona piensa, considera, recuerda el nacimiento de Jesús, nuestra reacción, nuestra respuesta, nuestro deber es adorar al Señor Jesucristo. Pero esta no era la intención de Herodes. Y de hecho, si seguimos leyendo en el versículo del versículo 13 en adelante, nos damos cuenta de que luego de que los magos se enteraron del plan malévolo del rey Herodes, ellos se fueron por otro camino y no le dieron información. Y a partir del versículo 13 vemos que Herodes, como él sabía hace cuánto tiempo había nacido por la respuesta de los magos de cuándo fue que salió esa estrella, no se nos dice ahí cuánto tiempo fue, pero él había calculado y vemos que en el versículo 16, ¿qué hace él? Él manda a matar a todos los niños menores de 2 años. O sea que su motivación no era correcta. Realmente él no iba a adorar al Señor Jesucristo. Él lo que quería era eliminar a Jesús. Él quería sacarlo totalmente de su vida. Él quería matarlo para que no hubiese competencia con su reinado, con su propio señorío. Y hermano, yo voy a decir algo que quizás le pueda chocar a usted, pero muchos de nosotros, al igual que Herodes, seríamos felices si pudiéramos eliminar a Jesús de nuestras vidas. Quizás no decimos y no nos inventamos un plan para matarlo, pero si yo pudiera vivir mi vida como a mí me da la gana, si yo pudiera hacer lo que yo quiera, si yo pudiera ser Señor y Rey de mi vida, yo pienso, mira, yo sería feliz, yo estaría satisfecho. Y tristemente, muchos pensamos que si eliminamos a Jesús de nuestra vida, yo seré feliz. Pero todo lo contrario nos muestra la Escritura. El hecho de que Él era el Cristo, el hecho de que Él era el esperado, el enviado de Dios para salvación, para una verdadera libertad, debe llevarnos a nosotros a que en vez de eliminarlo, a que en vez de sacarlo de nuestra vida, nosotros corramos hacia Él, porque en Él y solamente en Él hay verdadera salvación, hay verdadera satisfacción en la vida de una persona. Así que esta reacción de Herodes es extraordinaria, es sorprendente, pero nosotros mismos debemos evaluarnos y ver si en algún momento u otro queremos actuar como él. Y en vez de nosotros poner nuestra esperanza en Cristo, estamos esperando en nuestra capacidad, estamos esperando en lo que este mundo tiene que ofrecernos, en lo que el pecado nos vende a nosotros. Y debemos cuidarnos de eso. Pero por último,
encontramos a partir del versículo 9 que este texto no solamente nos presenta unos visitantes extraordinarios, no solamente nos habla de una reacción extraordinaria, sino que del versículo 9 al versículo 12 vemos también unos regalos extraordinarios. El versículo 9, después que los magos salen de la presencia de Herodes, ellos habiendo oído al rey se fueron. Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Belén queda aproximadamente unos 8 kilómetros de Jerusalén, que era la capital de Israel, donde estaba el rey Herodes. Así que después de esta caminata de aproximadamente unos 8 kilómetros, esa estrella que los había dirigido hacia esa zona en sentido general, y que ellos pensaban, bueno, si estamos hablando del rey, lo normal es que el rey esté en la capital, y por eso ellos inicialmente se dirigen allá. Pero luego de que preguntaron y que indagaron acerca del rey que había nacido, se le dice, no, mira, chequea en Belén a ver si es allí que está, porque eso es lo que dice la palabra, eso es lo que dice la profecía, y efectivamente llegan a Belén y la estrella apunta hacia donde estaba el Señor Jesucristo, y dice el versículo 10, y al ver la estrella, ¿cuál fue la respuesta de ellos? Se regocijaron con muy grande gozo. Note la diferencia. Cuando Herodes escucha de que Jesús nació y de que hay un rey que ha nacido, ¿cómo reaccionó él? Se turbó. Cuando los magos por fin llegan donde estaba Jesús, se regocijaron con muy grande gozo. Y esto va como preparando aquí la escena, esa escena que generalmente, esa escena de anticipación que generalmente los niños tienen el 24 en la noche, que ya vamos a abrir los regalos, ya van a entregar los regalos, por fin, ¿cuándo es? Y usted ve que hay como movimiento debajo de un árbol, o que ven que están sacando una funda, y hay esa emoción, y hay ese gozo. Bueno, pues así se sentían estos magos. Por fin estamos llegando al lugar que por tanto tiempo hemos estado buscando. Se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Postrándose lo adoraron. Antes, estos magos, con mucho conocimiento, con un estatus alto en la sociedad, antes estos se postraban delante del sol, de la luna, de las estrellas, y ahora se postran ante el creador de las estrellas. Imagínense el gozo que ellos tenían, porque por causa de la misericordia de Dios, Dios les había llevado a ellos a entender que mira, no es el sol, no es la luna, no, hay un rey verdadero, y ese es Jesús, que es el creador de las estrellas. Les repito ese pasaje de Deuteronomio 4:19, donde el Señor les advertía a ellos, mira, tengan cuidado, no alcen sus ojos al cielo, viendo el sol, la luna y las estrellas, y todo el ejército del cielo, y seas impulsado, y te inclines a ellos y les sirvas. Ahora ellos se postran ante el creador de las estrellas. Y sigue diciendo, presentando, describiendo estos regalos extraordinarios. Lo adoraron y abrieron sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Regalos dignos de reyes. Estas especies, este incienso, este oro, esta mirra, era algo que generalmente se traía a los reyes. Y de hecho, en Isaías, en Salmos, habla de cómo gente del oriente vendría a traer estos regalos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y miren cómo la Escritura apunta y reconoce al Señor Jesucristo como ese Rey. Ellos están dispuestos a reconocer a Jesús como Rey. Ellos están dispuestos
a adorarlo como Él merece. Estos regalos estaban asociados con la corte real, con el lugar de adoración, y por lo tanto eran regalos dignos de un rey, eran objetos dignos de la adoración correcta de Dios. Y miren aquí entonces cómo gente que uno no pensaba, no lo asociaba, no los conectaba con reconocer a Jesús como el verdadero Salvador, Dios en su misericordia transforma, cambia a enemigos, a paganos, y los lleva a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Miren cómo estos magos se regocijan cuando encuentran a Jesús, cuando están por llegar a donde está Jesús, porque ellos encuentran que en Jesús está la esperanza para ellos. Miren cómo estos magos adoran a Jesús, haciéndole regalos dignos de un rey, haciéndole regalos con cosas que se utilizaban para adorar a Dios. ¿No debería ser esa también nuestra reacción, nuestro proceder cuando pensamos, cuando reflexionamos en este tiempo de Navidad? En vez de nosotros enfocarnos en este tiempo en qué yo voy a recibir, vamos a enfocarnos en qué nosotros podemos dar. Y no solamente dar a nuestros hijos, a nuestros amigos, pero principalmente cómo nosotros podemos dar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cómo nosotros podemos adorarle a Él. Y más que oro, incienso, mirra, más que estos regalos que eran usados en una corte real, el Señor lo que está buscando es que nosotros le demos a Él nuestro corazón. Le demos a Él nuestra vida. Y cuando nosotros hacemos esto, nos regocijamos verdaderamente. Encontramos en Cristo la esperanza que sobrepasa cualquier otro regalo que uno pueda recibir. Yo no sé cuántos de ustedes le ha pasado en algún momento u otro, y esto es algo con lo que estaba hablando con alguien en esta semana, cómo a veces uno se hace la idea de que en diciembre mis padres o mis amigos o mis hijos me van a regalar tal cosa. Y usted tiene esa expectativa de que por fin me van a dar esto, o que quizás en el trabajo me van a dar un bono de Navidad, o el doble sueldo, voy a poder hacer tantas cosas, y tiene tanta expectativa con lo que va a recibir, y resulta que no le dan ese regalo que usted esperaba. Resulta que el doble sueldo no le duró tanto como usted esperaba. Y empiezan esa depresión navideña, porque usted no recibió aquello que era suficiente para satisfacer su alma, para satisfacer su corazón. Nuestro buen Dios, nuestro Dios misericordioso, nos ha dado a su Hijo Jesucristo. Y en Él está nuestra salvación, en Él está nuestra satisfacción. Nuestra respuesta correcta, ¿cuál debe ser? Adorarlo a Él. Reconocer el gran valor de nuestro Señor Jesucristo. Reconocer que Él es un mejor Rey y un mejor Señor que nosotros de nuestra propia vida. Y aceptarlo a Él entonces como ese Rey, como ese Señor, como ese Salvador. Que nosotros podamos en este tiempo adorar a nuestro Señor. Y les animo, hermanos, que cuando tengan la oportunidad, ya sea mañana en la noche o el domingo, el martes en la mañana, cuando estén compartiendo con su familia, cuando estén compartiendo con amigos, traten de una manera u otra de enfocar el nacimiento del Señor Jesucristo a que no sea en uno mismo, a que no sea en lo que yo puedo recibir, sino en cómo podemos poner la luz sobre el Señor Jesucristo para que muchos más encuentren en Él la salvación. Vamos a orar. Padre eterno, damos gracias
porque tú enviaste a tu Hijo Jesucristo. Damos gracias, Señor, porque siendo nosotros rebeldes, pecadores, queriendo vivir nuestra propia vida sin tenerte en cuenta a ti, en tu misericordia y en tu gracia, tú nos has traído, Señor, ante ti. Y nos permites, aún en esta mañana, reconocer a Cristo como Señor y Salvador. Gracias, Padre, por tu misericordia. Gracias, Padre, por la esperanza que encontramos en Cristo Jesús. Que cada uno de nosotros aquí podamos responder en adoración, con un corazón sincero, genuino, dispuesto, Señor, a reconocer a Jesús como Señor, como Rey, como Salvador de nuestras vidas. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén.